Una pausa de 3 años en el pago de préstamos estudiantiles permitió aliviar el peso de casi 1,8 billones de dólares, y digo billones porque son trillones estadounidenses, de deuda estudiantil. Pero es que la Corte Suprema de Estados Unidos ha descartado el plan de alivio de préstamos estudiantiles y ahora 40 millones de estadounidenses se enfrentan el 29 de agosto de este año, finales de verano, a volver a pagar las cuotas del préstamo estudiantil. Por supuesto, todo esto ya está generando dudas: cómo va a afectar a la economía, cómo va a afectar a los estudiantes en un entorno en el que encima se enfrentan a unos altos costes de vida. Recordemos que venimos de unos años donde hemos visto una inflación galopante y esto, por supuesto, sube el coste de la vida. Todo esto, ¿cómo va a impactar a la economía en general? Una economía que hasta ahora el consumo se está manteniendo ligeramente resiliente. Vamos a ver todo eso, vamos a ver también esta semana resultados empresariales, qué está diciendo ese consumo, sobre todo en diferentes empresas, ¿no? Desde cruceros, vamos a ver turismo, vamos a ver también Nike, que ha publicado resultados minoristas. También Apple, que logra el récord de capitalización bursátil, 3 billones de capitalización bursátil. Felicidades, Apple, bate un récord histórico. Jamás me hubiese imaginado que Apple en este entorno hubiese logrado esa subida. Y por último, analizando el bull market y los detalles del pasado. ¿A qué se parece lo que está ocurriendo este año a otros años del pasado? En general, esta semana aquí tenemos el mapa, vemos un mapa un poco más espaciado, vamos a hablar también de la amplitud, importante porque es una condición esencial para que los alcistas sigan dominando el año 2023. Arrancamos con el chollo de los estudiantes, se ha acabado. Fijaros el tuit del presidente Joe Biden, dice: impensable, esta pelea no ha terminado, voy a luchar, voy a volver a ganar. Bueno, sí, lo que tú quieras, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho que tu plan de perdonar la deuda estadounidense por ahora imposible y que tienen que volver a empezar los pagos a partir del 29 de agosto. Ojo, porque casi 40 millones de estadounidenses y la mayoría llevaban sin realizar pagos de la deuda estudiantil desde 2020. Marzo de 2020 es cuando se aplica este programa, sobre todo por la pandemia, para aliviar el peso de la deuda que tenían los estudiantes. Bueno, pues desde marzo de 2020 y ahora en agosto de 2023 se enfrentan a la realidad, que es volver a pagar. Hay varios estudios ya circulando. Barclays Research ha hecho un estudio de cuánto sería la cuota que tienen que enfrentarse los estadounidenses y es más o menos, si miramos todos los grupos de edad, al final a una tasa de interés del 5,8 de media saldría entre unos 300 y pico $400 al mes. Hombre, esto no va a hacer que el mercado se hunda y sea la recesión mundial y no sé qué, pero sí que poco a poco se van amontonando cosas, que eso es lo que va ocurriendo: tipos de interés más altos, coste de vida más alto, ahora otra vez una deuda que incluso se tiene que refinanciar a un coste más alto. Todo esto, si le sumas la hipoteca también refinanciada a un tipo de interés más alto, pues todo eso, por supuesto, va sumando y va sumando sobre el consumo. La pregunta que hay que hacerse ahora es cómo va a impactar el consumo, ¿no? Pues miramos las ventas minoristas. De hecho, Real Investment Advice ha hecho un informe, lo tenéis en su página web por si queréis acceder. Dice: las ventas minoristas se componen de casi el 40% del consumo personal, ¿no? Desde 2020 hemos visto unas ventas minoristas que rebotaban tras la pandemia debido a los estímulos, debido a las acciones que tomó la Reserva Federal y también, bueno, pues un entorno en el que pues, se cancelaban los pagos de deuda, te daban un cheque de estímulo. Todo eso, por supuesto, ayuda al consumo. Y ahora estamos viendo el efecto reversivo, ¿no? Poco a poco las ventas minoristas se van cayendo, van retornando a la media e incluso entran en zonas ya potencialmente peligrosas, ¿no? Dicen desde Real Investment Advice que esto lo que va a hacer es que las ventas minoristas todavía sigan cayendo, ¿no? Sigan cayendo hasta el entorno del menos 5, menos 10% anual. Hombre, yo no creo que el pago de la deuda estudiantil lo que haga que colapse el consumo, pero sí que todo esto, pues como digo antes, va sumando y al final no deja de ser una cosa más que hace que los ciudadanos pues no tengan tanto dinero o tanto ahorro como para destinar a las bolsas, como para destinar a la inversión o como para destinar al consumo más discrecional, ¿no? Bueno, arrancamos con resultados empresariales. Al final lo que hay que ver son los datos, no lo que pensamos que va a pasar, así que vamos a mirarlo. Apple bate récords, sigue subiendo, por lo cual no podemos discutir, el mercado quiere apuntar hacia ahí. Vamos a entender por qué se está descontando un escenario de Goldilocks y para los que no sepan lo que es Goldilocks, ahora lo repasamos. Y los resultados empresariales. Arrancamos con Carnival. Semana pasada decíamos, vamos a vigilar Carnival porque va a mostrar lo que está pasando con el consumo. Ojo, porque los cruceros estaban disparados, no paran de subir. También hemos visto como Chipotle, por ejemplo, una cadena de comida rápida, o cosas relacionadas más con el consumo, sobre todo con el turismo, con los servicios. Todo eso está explotando. También las aerolíneas. Bueno,
Si uno se fija en los gráficos, están subiendo fuerte. ¿Por qué? Pues porque se esperaba que con la recesión en 2023 estas empresas se hundiesen, que la gente no tuviese dinero para gastarse, pues en irse de crucero, por ejemplo. Y ahora, como la recesión no está llegando y la economía todavía se mantiene un poco más resiliente, pues es cuando se está haciendo un repricing, ¿no? Se está valorando que realmente el consumidor todavía está gastando en este tipo de servicios. Sobre todo en los servicios, porque los bienes vamos a ver que están muy atrás, los bienes, sobre todo la parte manufacturera, está muy atrás, los bienes de consumo también ya están empezando a flojear y los servicios son los que se mantienen fuerte, también porque son los que más tardaron en recuperar post-pandemia. Si miramos Carnival, los ingresos han disparado un 104,5, récord del segundo trimestre, por encima del consenso también, ingresos de boleto de pasajeros se disparan un 144, incluso con precios más altos, o sea que todavía tienen poder, o sea, pueden afrontar esta subida de precios, y los ingresos a bordo aumentaron también un 58,6%, lo cual es sorprendente. Así que cruceros haciéndolo bien, descontando todavía eso, que la gente tiene todavía dinero para consumir e irse de vacaciones. Esto, por supuesto, va a tardar, es que tiene que tardar en evaporarse la cantidad de liquidez que hay y la cantidad de liquidez que se ha regalado también. Si miramos Nike, ya empezamos a ver cosas un poquito distintas. Sí que es verdad que los resultados no han sido del todo catastróficos, pero empezamos a ver otra cosa. Empezamos a ver, por ejemplo, los beneficios cayendo drásticamente, por supuesto, si miramos en términos anuales, menos 16%, pero los beneficios entiendo que colapsen por el tema de los costes, del incremento en los costes, y al final unas ventas que a lo mejor no crecen al mismo ritmo, ¿no? Pero al final es por la inflación. Ahora bien, si miramos las ventas, la primera línea, y vemos la facturación, vemos un cambio del 5% en los últimos 3 meses. Está ligeramente por debajo de la inflación, pero en los últimos 10 meses un 10%. El crecimiento en ventas sí que es normal también por la inflación, porque esto está en términos nominales, entonces también la inflación pues empuja lo que son las ventas. Al final, si tú has facturado 12.000 cuando había una inflación de, vamos a decir, del 3%, pues ahora facturas 15.000 con una inflación del 7%. Puede que no hayas tenido realmente un crecimiento real, pero es el crecimiento nominal que está generando la inflación. Por eso estaría bien ver crecimientos por encima de la inflación como mínimo, ¿no? 10% anual, bueno, con una inflación que ha estado cercana al 7 anualizado, podríamos decir que sí, que no está del todo mal, que todavía sigue habiendo incremento en ventas, pero el problema es con los costes, por supuesto, que han crecido al 15%. Esto ya es otro tema, pero cuando empecemos a ver en las compañías minoristas de retail, sobre todo como Nike, empecemos a ver que el crecimiento, sobre todo en los últimos 3 meses, empieza a disminuir o incluso a ponerse en negativo, sobre todo el crecimiento de facturación, ahí es cuando hay que preocuparse, porque ahí es cuando sabemos que el consumo se está empezando a paralizar. Bueno, y esta semana también hemos conocido el dato final del PIB del primer trimestre. ¿Por qué primer trimestre? Bueno, pues porque se dan hasta 3 estimados, ¿vale? Esto corresponde al periodo de enero, febrero y marzo, pero ya sabéis que el PIB tiene hasta 3 estimados, el primero fue 1,1, el segundo 1,3 y ahora ya hemos conocido el final, 2%. Es sorprendente el cambio que ha habido entre el segundo estimado y el último, 0,7 más de revisión al alza, y dicen que es por las exportaciones. Bueno, es curioso el dato de revisión. Normalmente, para que os hagáis una idea, el PIB no se suele revisar más de 0,2, 0,3. Es muy raro tener una revisión del 0,7. Pero bueno, ahí está, 2%, lo cual demuestra que la economía durante el primer trimestre, aunque ya queda lejos, pero hay que reconocerlo, durante el primer trimestre creció en tendencia, creció en el 2% real. 4 cuadrantes, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Bueno, si os acordáis del vídeo de 2023, para los que estabais aquí cuando lo visteis, un análisis que hicimos para el año, a principios de este año, veíamos que dentro de los cuadrantes estaba claro que, o más o menos se podía saber, que los precios iban a desinflar, y que al desinflar pues había dos oportunidades, ¿no? Había dos posibilidades, o bien entrar en Goldilocks, que sería Quad 1, o bien entrar en Quad 4, que es recesión. ¿Por qué? Porque los precios se desinflan o por dos razones, o bien porque la Fed ha conseguido el soft landing o bien porque la Fed ha conseguido el hard landing, pero entonces tienes una caída de la economía, ¿no? Por ahora el mercado está poniendo peso a este escenario, al escenario de Goldilocks. Lleva ya unas semanas poniéndoselo porque los datos económicos todavía no son lo suficientemente recesivos, aunque hay algunas cosas como por ejemplo el sector manufacturero, que ya estaría en Quad 4, mientras que algunos como el sector servicios se mantienen en la parte de Quad 1, o incluso los beneficios empresariales también se mantienen en este área. Por supuesto, esto va a ir rotando. Ahora mismo es lo que está ganando el Quad 1. Si empieza a haber de nuevo roturas dentro del sistema, si empieza a haber, por ejemplo, bancos que empiezan a quebrar, como pasó con Silicon Valley Bank y con Signature Bank, pero que fue un caso aislado, pero si empieza a haber otra vez algún problema en alguna otra área del mercado, pues entonces el mercado irá poco a poco poniendo más probabilidades
probabilidades de entrar en un Quad 4. Ahora bien, el estar en Quad 1 puede parecer muy positivo al inicio, puedes decir, oye, bien, los precios han desinflado y encima tenemos crecimiento, genial. El problema es que esto retroalimente volver al Quad 2, que es decir, como no ha habido un ajuste suficiente en la economía se mantiene todavía caliente y eso genera que se produzca otro shock inflacionario, que eso es un poco también el miedo de la Reserva Federal. Por eso el otro día en Sintra, que se sentaron los bancos centrales importantes, Jerome Powell decía, no vamos a ver el 2% de inflación hasta el 2025. 2025 decía. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo a esto. Él cree que la economía va a conseguir el soft landing, ya lo ha dicho varias veces, y tiene miedo al potencial inflacionario boom. Otras teorías están deduciendo que no, que esto va a generar que al final la Fed apriete tanto que acabes volviendo aquí, al Quad 4. Sobre todo en un entorno en el que, bueno, el PCE sigue desinflando, el único que se mantiene todavía más sticky o más pegajoso es el subyacente, ¿de acuerdo? PCE es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, es más o menos parecido al CPI, pero con otros pesos, se le da otros pesos, se le da pesos diferentes a distintas categorías, ¿no? Entonces, hemos tenido esta semana también datos de PCE y los datos de PCE apoyan a que la inflación sigue desinflando. De hecho, 3,8 ha sido la general del PCE, fijaros cómo venía por cerca del 7 en 2022, y la subyacente en 4,6, ha bajado ligeramente con respecto a los 4,7 del mes pasado. ¿Qué dice Bob Elliott? Un tuit interesante, que dice que el problema de la Fed realmente no son las categorías de materias primas u otras categorías como energía, sino sobre todo la parte de salarios nominales. Y es que los salarios nominales han vuelto a rebotar este mes, aunque los datos de PCE parezcan súper positivos, y de hecho el mercado los haya celebrado, porque son para celebrar, 3,8 es una desinflación importante, aún así ha venido acompañada de un incremento en los salarios de los trabajadores, al 5,8% interanual, el más alto desde octubre de 2022, y los del gobierno aumentan un 5,5%, el más alto desde mayo de 2022. Así que vuelven a repuntar los salarios y esto es lo que tiene miedo la Reserva Federal. ¿Qué es lo que dice Bob? Dice, si los salarios están creciendo por encima del 5% en términos de salariales, la economía en términos nominales va a seguir creciendo a esa tasa, al 5,6%. Entonces eso va a ser muy complicado frenar un segundo shock de inflación a menos que tengas cierta destrucción dentro del mercado laboral. Por eso sí, positivo que estemos descontando esto y que poco a poco los datos estén siendo más resilientes, problemático que se vuelva esto, más problemático aún que la Fed acabe generando esto. Por intentar no volver a esto, acaba generando un Quad 4. De ahí que el Goldilocks es una posibilidad, pero es una posibilidad con pinzas, ¿no? Es una posibilidad que nunca hay que dejar de mirar por si se tuerce. Analizando el bull market y los detalles del pasado. Vamos a ver ese bull market, ese rebote que está haciendo el mercado, más que intentar predecir por qué está rebotando y por qué está haciendo lo que está haciendo. Si miramos este gráfico de Fidelity, muy interesante, los diferentes comportamientos de los bear market rallies. Un bear market rally es un rebote dentro de un mercado bajista. Entonces, fijaros que he sido muy pesado con el FIBO 50. Para los que seguís el canal desde hace tiempo, he sido muy pesado con el FIBO 50. ¿Por qué? Porque normalmente un mercado que recupera el FIBO 50 es un mercado que normalmente tiende a mantenerse. Fijaros que si tuviésemos que hacer una filtración, lo haríamos a partir del FIBO 50, ¿no? Si el rebote del rally supera el FIBO 50, a partir de ahí se mantiene, a partir de ahí pues podría ser un mercado alcista. En 2022 superó el 50%, pero no se mantuvo. En el 48 tampoco, en el 29 tampoco. Y en 2023 hasta ahora lo está manteniendo. De hecho, se ha ido hasta el FIBO 64%, algo que no habíamos visto históricamente nunca. Por lo que, en principio, dicen desde Fidelity que esto ya no es un bear market rally, que esto ya no es un rebote dentro de un mercado bajista, sino que esto es un nuevo mercado alcista. Bueno, vale, pues si compramos esa teoría, ahora vamos a ver los niveles que tenemos que vigilar en el gráfico, pero importante, por supuesto, no perder el FIBO 50. En caso de que se pierda el FIBO 50, a partir de aquí, todos salimos corriendo, ¿vale? Si miramos, de hecho, a Warren Pies de 314 Research, también un buen research, os lo recomiendo, es una buena casa, suelen hacer buenos trabajos y buenos research. Si miras, dice, vale, bueno, ¿cómo se han comportado desde el suelo de mercado? ¿Cómo se ha comportado el SP500 Equal Weight? No el SP500 normal, que aquí estábamos mirando el SP500 normal, el SP500 Equal Weight, que es el que le da el mismo peso a todas las acciones del índice. Bueno, pues dice que el EW, el Equal Weight, solo ha subido un 14% desde el suelo. Y este sería el comportamiento más débil del Equal Weight de todos los inicios de mercados alcistas. Fijaros los inicios de mercados alcistas. Por lo que si combinamos esta información
con esta información, lo que nos topamos es con esto. Un mercado que lo que tenemos que medir es que mejore la amplitud. Dos cosas, dos condiciones. Si queremos que el mercado alcista se mantenga, lo que primero tenemos que vigilar es el FIBO 50. En caso de que se perdiese el FIBO 50, tomamos precaución, nos salimos de este mercado y que haga lo que quiera. Hasta el FIBO 50 tenemos mucho margen, donde el mercado podría corregir, consolidar y luego seguir empujando. Y la segunda condición, aparte de mantener el FIBO 50 en el SP500, sería ver que también hay una mejora del Equal Weight, que es el ETF RSP, por si los queréis vigilar, o podemos incluso mirar el Russell 2000, o podríamos mirar el Value Line Geometric Index, que también mide la amplitud. Bueno, pues se pueden mirar muchos índices, pero por ejemplo vamos a coger el Russell 2000. Russell 2000, ¿por qué? Porque estuvimos mirando esta rotura, ahora este rechazo, ahora este apoyo, está consolidando esta caja, está haciendo dos cajas de Darvas, ¿no? Está haciendo una caja de Darvas aquí, ahora está haciendo otra caja de Darvas aquí. Si hiciese una rotura al alza, confirmaría mejores niveles de amplitud. Y si aquí hiciese otra caja y volviese a romper al alza, volvería a confirmar esos niveles de amplitud. Eso serían confirmaciones alcistas, ¿vale? Serían doble confirmación alcista. ¿Que pierde esta caja? Serían, de nuevo, confirmaciones bajistas. Si vuelve aquí dentro es una confirmación bastante bajista, que entonces, combinada con el FIBO 50, daría que pensar si incluso el SP500 pierde el FIBO 50 y el IWM pierde esto, es para salirse de este mercado. Si el IWM aguanta esto, lo rompe al alza y vemos el SP500 que sigue por encima del FIBO 50, es más posibilidades de que poco a poco la amplitud vaya mejorando. De hecho, mirar en Finviz cómo se están comportando las acciones por capitalización. Si miramos el último mes, hemos sido muy pesados con que tocaba una rotación de mega a small y mid cap. Es que es necesario porque el mercado no puede solo sustentarse de que empujen las grandes, las súper grandes compañías. Necesita que también el resto del mercado acompañe. Y por eso tendríamos que empezar a ver que esto empieza a producirse más, que small sobre todo y mid empiezan a hacerlo mejor que mega a partir de aquí, porque las mega ya llevan una subida muy muy grande. Entonces small caps creo que puede ser un sitio interesante, sobre todo a medida que se quite el riesgo del mercado. El tema de los small caps y por qué todavía la gente no los está comprando es porque todavía hay riesgos de recesión. Si no hubiese riesgos de recesión, la gente estaría montada en las small caps que están cotizando a múltiplos mucho más baratos y que tienen mucho más potencial de recorrido que las grandes, que cotizan a múltiplos mucho más exigentes, sobre todo con unos intereses. Es que, haceros una idea, el interés de un año, del bono a un año, está pagando por encima del 5,25%. A un año, una letra estadounidense. Si miras el mercado, está a un PER de 21 más o menos, 22. Eso es un earnings yield del 4,70 o algo así. Hacer 1 dividido entre 21, 1 dividido por el PER y te da un earnings yield del 4,7 más o menos, 4,7% si no me equivoco. Estás por debajo del 5,25 de rentabilidad. Entonces, ¿te vas a subir a la renta variable en unos múltiplos por encima de 22 para un earnings yield del 4,7 para sacar una rentabilidad del 4,7 cuando puedes sacar una rentabilidad del 5,25 asegurada en letras del tesoro, que encima si los intereses caen, porque si el interés del un año caen, tu letra del tesoro se revaloriza en mercado. Le sacas incluso más rentabilidad. Entonces, es que no tiene ningún tipo de sentido. Tienes ya asegurado un 5,25. ¿Te vas a matar en el mercado para asegurarte un 4,7? Que sí, que puede haber una expansión del múltiplo, lo que tú quieras, porque se descuentan que va a haber un crecimiento en beneficios. Sí, pero tienes también riesgos de cola de que eso no pase. Por eso las small caps siguen un poquito atrás. ¿Que eso se vaya eliminando? Pues entonces los grandes empezarán a posicionar en small caps y entonces confirmará lo que estamos mirando. Al final serían las dos cosas. ¿Por qué os digo que las small caps tienen que seguir confirmando para que esto funcione? Y las mid caps, porque si os fijáis, esto ya ocurrió. Un rally alimentado solo por las grandes ya ocurrió en 2023. Bueno, en 2023 es cuando está ocurriendo, perdonad, el QQQ. En el 2000 y en el 2007. Fijaros el QQQ aquí, ¿qué tal? ¿Cómo lo hizo en 2007? Fijaros cómo lo hizo en 2000. Y fijaros el resto de índices que sí que subían, pero muy atrás. Muy, muy, muy atrás. Entonces, necesitamos que el resto de índices sigan confirmando, ¿vale? Y eso es una señal de que realmente el mercado quiere seguir empujando. Que el resto de índices no confirman, que el Russell 2000 se va para abajo, que el RSP también se va para abajo, el Equal Weight del SP500, y que encima el SP500 tantea con el FIBO 50, ahí es cuando yo empezaría a tener mucho cuidado. Hasta entonces el precio manda, y por mucho que la macro esté debilitada, no sabemos cuándo va a impactar. La macro no deja de ser un análisis muy de imagen a gran escala. No sabes exactamente cómo va a impactar el mercado y ni siquiera sabes cuándo va a llegar. Puede tardar muchos más meses de lo que estabas esperando. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación
información para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita visontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Por otro lado, una teoría interesante, fijaros que aquí tenemos un gráfico interesante de Bloomberg que dice los primeros meses son históricamente buenos para los inversores, hacen que luego los siguientes 6 meses sean buenos. Por ejemplo, en el 29 no lo fue, en el 33 no lo fue, pero en el resto, tampoco lo fue en el 86, ni en el 87, ni en el 43, ni en el 44. Pero en el resto de años, cuando un año, la mitad del año es buena, la segunda mitad del año por momentum también suele ser buena. Pero fijaros en el 75. Fijaros en el 75, que es un año muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Fijaros que hubo un retorno muy bueno en la primera mitad de año y en la segunda mitad de año, pues un retorno que tampoco fue catastrófico, que tampoco fue para, se hunde todo, pero fue del menos 5,3%. Un retorno más débil. Y fijaros por qué os digo 1975. No sé si os sonará este gráfico que vimos también en el resumen de 2023, pero fijaros este ciclo de 1970 a 1982. ¿Vale? Todos sabemos que aquí es cuando llegó Paul Volcker y esto se fue a la verga. Pero si miramos del 70 al 82, que fue con Arthur Burns, sobre todo en la parte de los 70, si miramos esta zona, fijaros, primer shock inflacionario, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Un shock que no veíamos y que ha sido inicio. CPI subiendo, y al mismo tiempo mercado bajando. ¿Cuándo empezó el SP500 a rebotar? Coño, cuando el SP500 más o menos hizo techo. Cuando el SP500 más o menos hizo techo, el SP500 empezó a rebotar. Fijaros que aquí el CPI hace techo, línea azul, SP500 empieza a rebotar. De hecho, hizo lo mismo. Vuelve otra vez, rebota, vuelve otra vez a buscar una zona cerquita de mínimos y luego empieza a subir, empieza un rally muy fuerte. Mientras el CPI va cediendo. Es lo que está pasando ahora mismo en este año. SP500 sube, SP500 sube, SP500 sube y llega un punto en el que SP500 toca una zona donde ya no rompe más al alza. Y esa es la zona en la que el CPI ya no baja más. Es la zona en la que el CPI ha desinflado cerquita del objetivo de la Reserva Federal, cerquita del 4%, 3 y pico, pero de ahí no baja. Y entonces luego empezamos a tener el fenómeno de reflation, ¿no? Hasta aquí descuentas Goldilocks y luego tienes Quad 3, que es Quad 2, que es reflación, otra vez inflación, y ahí la inflación empieza a hacer de las suyas, y eso hace que el SP500 vuelva a caer o se quede lateral durante un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Fijaros que no hay una caída que supere los mínimos anteriores, pero empieza a ser un retorno bastante más débil porque empieza a estar mucho más lateral que con una tendencia fija. ¿Podría estar ocurriendo algo similar? Yo no lo descartaría. Hay gente que cree que vamos hacia la deflación y que esto va a seguir cayendo y que eso acabará generando una recesión. No descartaría por las materias primas y por los salarios que esto pudiese pasar. Ojo, es una teoría más y os la dejo ahí para que la tengáis si queréis analizarla. De hecho, si miramos ya más en el corto plazo, y esto no deja de ser una teoría así por mirarlo y por ver cosas que, pues, oye, si lo pensáis tiene cierta lógica, ¿no? Pero si miramos en corto plazo, pues en parte estacional, lo que vemos es que ahora entramos en un entorno estacional que suele ser un poco más pobre y para final de año podría venir ese rally de Navidad, ¿no? Bueno, veremos si esto se cumple, por ahora se está cumpliendo la pauta estacional, veremos si estacionalmente ahora toca en verano una consolidación, que he visto toda la subida y visto los niveles en los que estamos, estaría bien empezar a ver una consolidación siempre y cuando se respete el FIBO 50. Siempre y cuando se respete el FIBO 50, ¿vale? Que ya hemos visto la importancia del FIBO 50. Fijaros, este nivel, ¿vale? Es el FIBO 50 en el entorno de los 4.153. Mientras el índice no pierda los 4.153, esto es para los alcistas. Incluso es que fijaros el canal que hace el índice, podría perfectamente buscar esta parte y no pasaría nada. Podría buscar el FIBO 50 dentro del canal este que está haciendo alcista y todavía seguirían siendo nuevos máximos. Así que un índice que pinta muy alcista, el gráfico es innegable. De hecho, el RSI ha mantenido la tendencia que tenía. Busco aquí un pullback. De hecho, mirábamos el pullback hacia los 4.000, semana pasada 4.300. 4.300 es una zona importante también. Ahí ha aguantado y lo ha confirmado el nivel de 4.300. Entonces ahora vamos a ver si consolida por esta zona. Resistencia tiene aquí arriba en el FIBO 78.6, que serían los 4.532. Puede ser la próxima resistencia a la que ataque. No creo que haya catalizadores suficientes como para romper esa resistencia, pero bueno, visto la euforia que hay en el mercado, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero no creo que haya catalizadores suficientes para romper esta resistencia. Entonces veo más una consolidación por aquí, siempre y cuando se respete el nivel del 50% del FIBO. No pasa absolutamente nada. 4.153, como hemos visto antes. Mientras tanto, el balance de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que ya se ha evaporado todo lo que pasó
tras lo de Silicon Valley Bank, lo de la banca regional. Recordar que los préstamos que dio la Fed, ese plan BTFP, ese plan camuflado para otorgar liquidez a los bancos, pues hizo que esto se disparase, y también la ventana de descuento, que es donde los bancos van a demandar liquidez a la Reserva Federal. Bueno, pues ahora, como se sigue con el QT, el balance se ha vuelto a evaporar todo esto del balance. Eso sí, el plan BTFP sigue en récord, ¿vale? Los bancos siguen demandando récord de liquidez, lo cual hace que semanalmente, entonces lo cual hace que aunque se estén venciendo bonos, el balance de la Fed se reduzca de forma muy lenta. Acabamos de conseguir deshacer todo lo desde marzo, o sea, el balance sigue en el mismo nivel que marzo. Desde marzo no ha habido ningún tipo de mejora. Entonces han sido varios meses donde la Fed no ha hecho ningún tipo de mejora en cuanto a reducción del balance. A partir de aquí a ver si la empieza a hacer. Dice desde Douglas Orr, también cuenta interesante, que siempre mide la liquidez. Obviamente la liquidez es lo que permite a las bolsas rebotar. Y ahora coincidiría con la parte estacional para verano, esta parte un poquito más débil. Temas de liquidez. ¿Por qué? Porque la TGA se tiene que rellenar, ¿vale? Recordar que la cuenta del Tesoro se había vaciado, eso proporcionó liquidez. Ahora la cuenta del Tesoro se está rellenando, eso drena liquidez del sistema, y también porque las reservas están bajando. Estamos viendo que los activos de la Reserva Federal bajan, aunque a un ritmo muy lento, y todo eso pues está haciendo que la liquidez esté girando, aunque todavía las bolsas no lo hayan hecho, ¿vale? Veremos si las bolsas acaban respetando este movimiento de liquidez, o es que hay un movimiento de liquidez al alza que no estamos viendo venir y lo veremos la semana que viene cuando se actualice. Sea como sea, cosas que hay que vigilar. Por supuesto, y que por eso las traigo aquí para que podáis profundizar y hacer vuestro análisis más en detalle. Recordar que esto es únicamente informativo, no lo hago ni para incitaros a que hagáis una cosa o a que hagáis la otra. A mí me da igual lo que hagáis en los mercados, es vuestro dinero. Por favor, utilizar esto simplemente como una herramienta más y a modo informativo de todo lo que pasa en la semana para que podáis hacer vuestro análisis respectivo. Mil gracias. Si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis dejar un buen like, y si quieres formarte en todo esto, abajo tienes más links para más información. Gracias y gracias por el apoyo al canal. Chao, chao.